Hola, buenas noches. Como les venía diciendo, no, bienvenidos a Catafixia, un espacio pensado para los libros, pero como con los libros vienen muchas otras cosas, sobre todo la interacción de pensamientos y de ideas. Estamos muy felices de recibir una vez más acá las conversaciones que ha provocado nuestro querido Luis Villacinda, que desde que abrimos las puertas de esta librería ha provocado estas conversaciones con distintas personas. Se han dicho muchas cosas y sobre todo ha quedado un registro muy completo de cómo estamos habitando este tiempo, esta ciudad, este lugar, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos diciendo, lo cual nos parece a nosotros un aporte muy bueno, no solo para esta sociedad, sino para el tiempo que vivimos. Sí, pues la verdad es que muy felices de que esto esté pasando así y muy agradecidos de que estas conversaciones no paren. Así que sin más, los dejo con Luis Villacinda y con sus invitadas de hoy, que también son bienvenidas. Soy a Catafixia, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ahí estamos, adelante. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias, Catafixia, por el espacio. Hoy ha sido una sesión un poquito atropellada. Hemos tenido nuestros problemas tecnológicos, pero esperemos que no nos traicione y terminemos bien esta sesión. Ya hace algunos días tuvimos una sesión acá sobre el periodismo y coincidía con la semana en que cerró el periódico y teníamos como un sentimiento como muy oscuro. Y sin embargo, cosa muy diferente, esta semana venimos de la primera vuelta de elecciones y creo que todos estamos con un sentimiento de alegría y de esperanza. Y qué mejor momento, aunque no fue planificado así, para hablar de libros y de solidaridad con dos grandes mujeres, Andrea y María Fernanda. Tengo algún tiempo de conocer a ambas, las admiro desde la gestión que hacen. Yo bromeaba hace algunos momentos porque para mí son personas o mujeres que viven una doble vida, pero una doble vida bien, porque Andrea tiene de profesión el diseño gráfico y en las noches se dedica a ser bombera. Y María Fernanda es bióloga de profesión, pero es voluntaria sobre todo en el espacio de la salud, ¿verdad? Entonces quiero darle las gracias por atendernos, atender la llamada, la invitación. Les comentaba también que recibo mucho hate en las redes sociales porque a este tipo de pláticas invito solo a gente conocida, pero la verdad es que es un pretexto para, que sí es cierto y es un pretexto para invitar a personas a las cuales les tengo aprecio, cariño y admiración. Y de esa cuenta vamos a empezar, vamos a tratar de que cada una se presente. Y luego voy a continuar con dos preguntitas para hablar un poquito acerca de los libros. Así que tienen la palabra, compañeras. Bueno, buenas noches. Primero, Vía, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Como bien decía Vía, yo soy diseñadora gráfica de carrera. De eso me gano los frijoles. Pero también tengo esa doble vía que dice, esa doble vida que dice Vía. En las noches me convierto en otra. Me pongo casco y me pongo botas y me voy a hacer turno porque soy bombera voluntaria. Hago turno cada 5 días y esto me ha permitido vivir muchas historias, muchas experiencias, pero sobre todo conocer realidades bien diferentes a la mía que me hacen, que a veces porque bueno, a veces uno llega y de verdad no duerme, o sea, yo no trabajo de eso, como les decía, entonces en la noche entro a las 10 de la noche, salgo a las 5 de la mañana y hay turnos que son tan corridos que duermo hora y media y al día siguiente a trabajar, entonces a veces uno llega a dudar un poco de decir, ¿será que debo seguir? Más cuando la vida se pone como un poco dura, pero esas mismas experiencias que lo hacen conocer a uno, esas realidades diferentes son las que hacen como resetear la cabeza y decir, no, este es mi lugar, o sea, para eso uno lo siente, creo yo, para eso estoy aquí.
Entonces sí me apasiona el diseño, pero si dejara de hacer estas cosas, creo que me faltaría algo. Entonces, gracias. Bueno, yo soy Mape, soy bióloga y soy enfermera. Y bueno, antes trabajaba como bióloga y era 100% voluntaria como enfermera. Ahora trabajo más en la salud y soy voluntaria en la conservación, pero igual siempre son como los dos mundos que ama mi vida. Yo siento que esta doble vida que llevamos no es tanto como una doble vida, sino como que encontramos dos amores en nuestra vida, como le dedicamos así, como que es importante para nosotras explorar esas dos vidas, ¿verdad? Y para mí ser voluntaria es una forma de agradecer la vida que yo tengo, ¿verdad? Yo pensé que siempre iba a ser bióloga y después me iba a graduar, me iba a ir a estudiar a otro país y ya, adiós, yo sigo con mis metas como académicas. Y en una experiencia que tuve ya después de la universidad, descubrí, qué triste, pero hasta ahí descubrí la realidad de mi país, del sistema de salud pública, y me chocó un montón y decidí quedarme, estudiar para ser enfermera y dije yo voy a ser enfermera voluntaria y ahí estamos. Fue una decisión que tal vez no todo el mundo la tomó tan bien, porque hijo, como está haciéndote para atrás, o sea, ya terminaste la U, porque ahora... Y mi papá sí la entendió y me dijo, yo entiendo tu corazón, yo sé lo que está pasando, dale. Y luego ser enfermera voluntaria se volvió mi hobby y ahora es parte de mi vida, pues ya estoy trabajando en el área de salud. Y es una experiencia que no, a veces escucho yo que dicen, ay, ayudar a los demás te llena tanto el corazón. Yo no sé si es tan poético como eso, porque no es, ay, es re divertido. Pero sí encontré una forma de agradecer estar viva, de agradecer las oportunidades que tengo y de dignificar la vida de las personas con las que estoy. Porque nuestra realidad es bien difícil, no solo en el país, igual en el mundo hay muchas situaciones que yo no entiendo, hay muchas acciones humanas que yo no entiendo. Y se me hace súper injusto que haya una persona que nunca haya recibido un trato digno o que muy pocas veces reciba un trato digno. Y yo me siento muy feliz de poder agradecer la vida a través de dignificar a cada persona que llega conmigo y a cada persona que yo puedo apoyar o que puedo atender. La atiendo. Tengo una jefa que me dice que hay que atender a todo el mundo con la misma, como que si fuéramos nosotros mismos, y tiene razón. Y no solo a mis pacientes, digamos, los voy a tratar como yo me quiero, sino a todos los seres vivos, ¿me entiendes? Hay una falta de empatía en el mundo complicada, pero realmente todos deberíamos de descubrir y de dejar salir esa empatía que llevamos dentro, porque la llevamos dentro. Y es lindo vulnerabilizarte así y dignificar a las demás personas. Es un acto de agradecer la vida, ¿verdad? Entonces, nuestra doble vida, que sí es cansada, porque a veces digamos a mí, cuando me tocan jornadas, estoy pensando como no voy a dormir en 5 días porque voy a trabajar en la mañana, voy a ir al hospital en la noche, el fin de semana voy a estar en el hospital, regreso a trabajar como que soy momia. Pero no me importa, ¿me entendés? Porque para eso estamos. Sí, yo las escucho y me pongo a pensar en cuán poderoso es esta posibilidad de ser sensible y de pasar allá, más allá de yo mismo. Porque anteponer a los demás y comprometer el yo es una cosa que no se le da a cualquiera, ¿verdad? Y yo creo que somos bastante
celosos de nuestro espacio y de nuestro entorno. Y si yo estoy bien, qué bueno, no me importa cómo están los demás, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el amor propio, sino tiene que ver con la empatía, en tu caso, la empatía colectiva. Y en el caso de ustedes, pues a mí me sigue sorprendiendo porque yo bien a las 8 o 9 de la noche puedo ir a dormirme o a ver una película y Andrea está corriendo para llegar al turno y probablemente Maffer ya está lista en una jornada y cosas por el estilo. A Maffer la conozco a partir de sus jornadas donde como con trabajo de hormiga empezaba a hacer toda esta recolecta de medicinas para Chisec y también digamos en el lapso de tiempo que he podido observarlas en las redes sociales a ambas me doy cuenta que Maffer ha tenido mucha descendencia, ha adoptado a muchos niños y niñas porque la veo que pasa penando, por decirlo de alguna manera, con problemas de niños que no son de ella, ¿verdad? Y uno que ha pasado por la paternidad y conoce este desasosiego que te puede producir pues cualquier cosa que le pase a tus hijos, adoptarlos con alguien ajeno, me parece que es una labor muy de mucho amor hacia el otro, ¿verdad? Pero bueno, para hacer un poquito de honor a la catafixia, quiero dejarlas con 2 preguntas que tienen que ver con en qué momento empezaron a disfrutar de lectura y qué libros han sido trascendentales para ustedes. Por favor, Sí. Bueno, yo creo que a mí me llegó un poco tarde la lectura, pero me llegó, o a veces me llega. No, la verdad es que yo me interesé mucho por historias y yo creo que eso viene desde pequeña, que mi mamá todas las noches nos contaba historias de la Biblia a mis hermanos y a mí, pero eran historias, entonces era como, bueno, estaba David y Goliat, no sé qué, y yo era como, ¡wow! O sea, a mí me encantaba eso, las historias. Entonces de repente empecé a descubrir libros de historia y me empecé a interesar mucho en la Segunda Guerra Mundial y cosas así. A mí me interesaba saber qué realmente estaba pasando. Entonces de ahí empecé a conocer libros que tenían que ver y empecé a descubrir libros que tenían que ver con historias de la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente vivía cosas tan duras que yo como, no puede ser que eso sea posible. Y eso solo venía a reforzar el sentimiento de servicio que mis papás también cultivaron en mí. Entonces empecé a disfrutar mucho esa lectura, que al final leía cosas como tan crueles que a veces hay que enterarse que existen, aunque no gusten. Y uno de los libros favoritos, ¿verdad? Bueno, justo uno de mis libros favoritos se llama Nunca Jamás y trata de una sobreviviente del Holocausto, de uno de los campos de concentración más duros que fue Auschwitz, no sé si lo pronuncio bien, que por cierto algún día quiero ir a visitar ahí porque de tantas historias que leí de ese lugar, es como después de leer un libro que tiene película, por ejemplo, otro libro que me encantó fue El niño de las pijamas de rayas, que después vi la película, era como yo leía y al ver la película después era imaginarme lo que decía en el libro, eso fue hermoso para mí. Entonces yo creo que los libros que tienen historias son los que a mí me cautivan y tal vez la lectura me llegó como a los 20 años, creo yo, o 20 y picos. Bueno, conmigo fue un poco diferente, hasta en el tema que voy a decir de mi libro favorito. Mi papá dice que a mí me empezaron a gustar los libros como a los 3, 4 años. Cosa que tal vez el color de los libros o que no podía leer, ¿verdad? Pero mi papá sí me leía libros así para niños. Y entonces yo creo que para mí los libros empezaron a ser como un símbolo de un momento lindo y de pasar como un momento cercano con mi papá y escuchar historias que no eran las que yo vivía, porque definitivamente las historias que lees más cuando sos chiquita que te leen cuentos así como wow. Y entonces a mí me daba como un sentimiento como de cobijo, no sé. Y luego sí me recuerdo que cuando ya sabía leer, pues ya estaba aprendiendo a leer,
yo siempre tuve muchas preguntas, muchas. Y no tenía hermanos porque fui hija única por varios años, entonces no había como con quién desahogar mis dudas. Y definitivamente mi papá quería que yo aclarara mis dudas y también necesitaba tiempo libre él, ¿verdad? Para que me preguntar. Entonces me compró la colección de unos libritos que se llamaba El porqué de las cosas. Y fue de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida porque yo podía leer, respondía a preguntas, porque había una pregunta y estaba la respuesta de 5 líneas y me hacía pensar en mundos diferentes o en cosas que jamás me había imaginado y que no solo contestaban mis dudas, sino me hacían despertar más preguntas. Entonces para mí fue maravilloso ese sentimiento de que mientras leía, descubría y conocía realidades que no estaban. El sentimiento de empatía también fue algo que yo creo que es de las primeras emociones que sentí, ¿verdad? Y de chiquita, por alguna razón, seguro en una caricatura vi que las hormigas comían azúcar, cosa que no es siempre así, amigos, lo supe ya en la universidad, pero ahí decía que comían azúcar. Y entonces lo que hacía yo era que jalaba el azúcar de la cocina, buscaba los hormigueros y le hacía como un arito alrededor del hormiguero, porque según yo las hormigas ya no se iban a cansar. Pobres mis hormigas diabéticas, que hacía un montón de azúcar. Ellas necesitan otras cosas también. Pero bueno, a lo que voy es que mis papás nunca me limitaron, nunca me dijeron, ay, qué ridículo, ¿sabes? O sea, nunca me hicieron sentir avergonzada de tener estos sentimientos como de empatía desde la hormiga hasta quien fuera. Entonces eso también permitió como que después yo soñara y parte de mis metas y mis sueños fueran también esta como parte de empatía en mi vida, como acción. Y no mi primer libro, pero uno de mis libros favoritos, que va a ser bien opuesto a ti, es un libro para niños que se llama El pájaro del alma. Y este libro es para niños, pero de verdad yo siento que debería ser para cualquier persona. Y habla de cómo puedes descubrir tus emociones, cómo todas las emociones que tenés están bien y cómo está bien conectarte con tus emociones y saber manejarlas. Porque no siempre nos enseñan a ser sensibles, ¿verdad? Como que ser sensibles no está tan bien. Y en ese libro te muestra como si estás triste, si estás enamorado, si estás preocupado, está bien. Y qué hacer con esas emociones y cómo respetarlas y honrarlas, ¿verdad? Y hacer algo positivo con cada emoción. Entonces ese sería mi libro favorito, El pájaro de la... Algo que a mí me llama mucho la atención es que lo decías tú, Maffer, es la vulnerabilidad. Yo creo que todos le huimos al hecho de colocarse en una situación de vulnerabilidad emocional, física, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso, yo tengo dos preguntas, que es, ¿qué les da fuerza para mantener esta segunda vía de acción hacia el otro? ¿Verdad? Porque hay un momento donde físicamente y emocionalmente puede llegar uno a cansarse, pero ¿qué las motiva? Realmente, ¿qué les da esa fuerza para decir, bueno, sí, son no sé cuántas horas a Chisecti y voy a estar metida allá no sé cuánto tiempo y voy a salir de mi comodidad, de mi zona de confort, ¿verdad? Y voy a estar en función del otro, porque allá no puedo ser esa persona débil o emocionalmente afectada, sino estoy para dar un montón de apoyo, de apoyo en todo caso, ¿eh? Entonces, ¿qué es esa fuerza que les hace mantener este segundo frente de acción? Y lo otro es, ¿qué es lo más fuerte o lo que más los ha marcado en estas vivencias? Que me imagino que son un montón, pero algo que realmente ha hecho que esto no sé si valga la pena o que realmente ha sido un toque radical en su yo. A ver,
lo que me da fuerza, ¿verdad? Primero, estoy tratando de ordenar mis ideas. Bueno, yo creo que lo que me da la fuerza para seguir en eso es simplemente lo que provoca en mi interior al ayudar a personas que ni siquiera conozco, ni voy a volver a saber de ellos, y posiblemente son en los lugares en donde no muchos quieren meter las manos, porque hay sangre, porque es peligroso. O sea, una vez en turno ya me atropellaron. Entonces, digamos que pasan todas esas cosas, pero la fuerza que genera ayudar a alguien más, o sea, la fortaleza, no sé, te genera un montón de sentimientos que al final eso te mueve a seguir, creo yo, te genera principalmente un sentimiento de agradecimiento porque ves situaciones tan duras y tan diferentes a la tuya que te quedas como, no, o sea, yo estoy bien a comparación de Samara. Ves casas súper sencillas, o sea, situaciones tan complejas que solo te hacen como resetearte y decir, mano, estás bien, porque todos tenemos clavos, todos tenemos, pero al ver, y no es que uno llegue a necesitar eso para estar bien, pero simplemente te fortalece y creo que eso es lo que me permite estar ahí, el sentimiento principalmente de agradecimiento que me provoca al ayudar a alguien más. Bueno, experiencias duras he tenido muchísimas, pero de las experiencias más duras tal vez son cuando hay niños involucrados. No puedo contar muchas historias porque de verdad son muy duras, pero ver a un niño vulnerable en manos de un adulto que debería de ser responsable con él es duro, es muy duro. Entonces creo que la niñez es algo que a mí me toca mucho y que cuando veo a un niño en algún servicio en donde tenemos que ir, yo siempre ando globos en mi botiquín y cuando no ando globos inflamos un guante y le hacemos ojitos y queda como que fuera un gallo. Y entonces hacemos un poco olvidar a los niños lo que están pasando porque al final es como mucho de lo que les pasa no es culpa de ellos, entonces es bien duro. Esa es una de las cosas, o sea, trabajar con niños es de las cosas más duras para mí, pero también satisfactorias de decir, bueno, en este momento pude hacer algo por él y solo desear que le vaya bien, pero en ese momento fue un instrumento en la tierra que sirvió para el niño por medio de los bomberos y de esa situación. Entonces creo que eso. A mí lo que me funciona como motor, digamos, para seguir es, todos hemos tenido alguna situación en nuestra vida donde nos hemos sentido solos o abandonados o poco comprendidos o como que no encontramos salida y puede ser a cualquier escala, digamos, pero para todos significó como un momento bien duro en nuestra vida sentir que no había una salida, ¿verdad? Y esto lo podemos sentir de niños, de adolescentes, un montón, y de adultos también lo sentimos. Y entonces mi motor es que yo siempre quiero ser la persona que yo habría querido tener en un momento difícil. Claro que las situaciones en las que yo estoy de voluntaria no se parecen a las situaciones que yo viví, pero eso no significa que ellos no se estén cuestionando por qué me siento solo, no hay nadie aquí que me esté apoyando, o bueno, así es mi vida, ni modo, me toca sufrir. Entonces mi motivación es esa, recordarme en los momentos en los que yo he pensado, ¿por qué me siento tan sola? O sea, ojalá hubiera tal o tal situación que me apoyara en ese momento, que de verdad las mías podrían ser o no banales, pero fueron fuertes para mí. Entonces, esa es mi motivación. Sea la situación en la que estemos, yo quiero ser la persona que esa persona necesita para aliviar su angustia y después también aliviar su salud. Pero principalmente como sus emociones, ¿verdad? Porque estar enfermo
Yo soy voluntaria para Operación Sonrisa, donde tenemos pacientes y hacemos cirugías y damos seguimiento por muchos años para labio fisurado y paladar hendido. Y luego soy voluntaria en una clínica de CHISEC, que básicamente es medicina familiar en aldeas, donde puede haber desde algo muy sencillo hasta cosas complicadas, que ya puede ser cáncer, cirugía y cosas ya más complejas. Y para mí, cada paciente y principalmente cada familiar del paciente, primero quiero como que sepa que hay alguien en el mundo a quien le importa y que me importa saber cómo se siente y que tal vez no puedo comprender su situación porque yo no la estoy viviendo, pero yo estoy ahí para esa persona, para lo que sea. Y después también para tomarle los signos vitales, digamos, ¿verdad? Y darle su medicamento. Y esa es mi motivación, entonces también por eso fue que me metí como a estudiar un poco más quechí para atender a nuestros pacientes en su idioma, porque es que las realidades son bien, es como si vivimos en 18 diferentes países y estamos aquí, ¿verdad? De mis historias más impactantes son un montón. En CHISEC a mí me duele mucho cuando tenemos un paciente que nos cuenta porque llegó a una situación tan complicada cuando simplemente nunca tuvo que haber trabajado todo el día desde que era niño, dormir en tandas, no tener techo, no tener como un refugio para descansar, no tener alimentación, medio sobrevivir con la comida que encontrás. Y eso es indigno. Yo no podría aguantar un día en esa vida y me parece que es súper injusto que hayan millones de personas viviendo así, porque no se lo merecen. Nadie se merece esa vida, a nadie se merece sufrir. Y su salud se deteriora tanto hasta un punto donde ya no hay nada más que hacer porque no hubo un lugar donde pudieron encontrar atención médica y porque desde siempre han creído que así es la vida y solo la han tomado como ahí nos vamos. Y eso me parece que si lo aceptamos como guatemaltecos y aceptamos que es normal que hayan tantas desigualdades, ya estamos mal. O sea, no lo podéis aceptar. No estoy diciendo que les voy a regalar mi casa, pero estoy diciendo que hay que tratarlos con dignidad y que hay que cambiar esta cosa de alguna forma. No puede ser que la salud sea un privilegio, no puede ser que saber cosas básicas de cómo cuidarte a ti mismo sea un privilegio. O sea, eso es un derecho de la vida. Y en Operación Sonrisa, las cosas como, o sea, los casos pueden ser súper complicados también, pero ver a las mamás, porque en Operación Sonrisa algo que a mí me encanta es que la realidad cambia en horas. Cuando ya están listos para la cirugía y es todo un proceso, pero cuando ya están ahí, las mamás están como, ok, su bebé ya se va a la cirugía, los llevamos. A mí me encanta Operación Sonrisa porque les ponemos burbujas, canciones, les bailamos en lo que van hacia quirófano, porque es un momento de miedo y además casi siempre es la primera vez que han ido a un doctor o están en contacto, digamos, con una atención de salud integral, además. Y bueno, después la mamá se queda y llora y estamos también con ella y hay que acompañar todas estas emociones que hay, pero en el momento en que regresamos y la mamá ve por primera vez a su bebé, que son horas después de que lo dejó, y lo mira transformado, lloran, yo lloro con las mamás, porque es un momento bien emotivo. Y yo siento que las mamás y los papás son como los actores principales, porque cuando nacieron sus bebés tuvieron pánico, porque además como así hay muchos mitos, y luego ver que ya tienen una oportunidad diferente. Entonces puede ser que las jornadas sean difíciles, que hayan casos difíciles, que hayan días en que uno se pregunta en serio, vamos a seguir aquí, y lo hablamos a veces con los voluntarios cuando estamos haciendo turno en un punto donde estamos tan cansados y ¿cómo es que seguimos haciendo esto? Y luego vemos a una mamá y decimos, sí, es por esto.
Entonces solo es un ratito en que estamos cansados, pero la vida de las personas se llena como de luz. Y eso es bien importante. Entonces, hay seguro muchas historias bien feas que he visto, pero nunca van a pesar más que las cosas hermosas que pasan después, que no se quedan conmigo, sino en la vida de los demás, ¿verdad? Eso sería. Qué fuerte, porque vino a mi mente, a mis recuerdos, puchica, la angustia que se puede vivir cuando uno entrega a su hijo a una cirugía. Nosotros tuvimos a Marilú Viacinda, que es nuestra hija mayor, y ella vino con una CIB, tenía una comunicación interventricular y la tuvieron que operar a corazón abierto. Entonces esa cosa fue una cosa muy angustiosa, y para nosotros fue un momento donde solo estábamos nosotros dos, porque no queríamos que estuviera la más familia, porque nos iba a generar mucha angustia. Pero creo que ese apoyo, o cuando la primera vez que Sandra entró ¿cómo se llama? La recuperación después, al intensivo, y ver a Marilú conectada con todos esos aparatos fue una cosa brutal para nosotros. Entonces sí, creo yo que ese acompañamiento en ese momento de angustia es vital. Ya me puse con angustia. Pero bueno, si el amor por el otro tiene que ver con la compasión, con la solidaridad, con la empatía, ¿cómo hacemos para contagiar a más personas de eso? Bueno, yo creo que una de las formas en las que es posible contagiar esto es en espacios como este, en donde se cuenten esas historias, en donde se sepa de eso, porque a veces es como, bueno, y eso que, por ejemplo, los bomberos pueden ser más conocidos, no como lo que tú haces, que es como más personal, o no sé, no es una institución tan grande, digamos, es más fácil comunicarlo para nosotros, pero al final la gente no se entera bien de lo que se hace, y al momento de contarles una historia, se mueven los corazones, porque eso pasa, uno ve cómo cambia la mirada de la gente, que eso es lo bonito. Entonces yo creo que compartiendo lo que uno hace, contando historias, vuelvo a eso. A mí me gustan mucho las historias, y yo creo que va muy acompañado, obviamente, de la lectura. Y eso, compartir historias, creo yo que pueden contagiar a otros, de decir, tal vez no me voy a meter a los bomberos, pero por ejemplo, se generan proyectos pequeños. Yo supe de uno que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, pero trataba que, por ejemplo, cuando uno fuera saliendo a la oficina o al trabajo, al colegio, a la universidad, por ejemplo, si yo llevo mi refa, llevar una refa extra y dársela a cualquier persona que uno quiera. Puede ser alguien que no tenga hogar, o algún indigente, puede ser, pero también puede ser, por ejemplo, al policía de la garita, o al que me abre la puerta en el banco, o simplemente me encuentro una persona sentada, le veo cara triste, porque eso se nota. Si uno le comparte una galleta y así como con una notita, algo, que tenga buen día, algo, eso le cambia por completo el chip a la persona, porque es como de la nada recibir algo bueno. Entonces hay muchas formas de ayudar, no solo en la forma en la que lo hacemos, son cositas pequeñas, pero que si uno va contando esta historia, si se van generando ideas, espacios como estos que promuevan esto, creo que es posible contagiar a la gente, porque también creo que es complicado, porque eso se trae. Entonces también, si no se trae la onda de servir, no todos pueden, y no es malo tampoco, creo yo, no es malo, pero al final uno puede aprender a servir de muchas formas, ayudar a lavar los platos a mi mamá porque ella lo hace solita. Entonces, con este tipo de conversaciones creo yo que se puede persuadir a la gente que sea un poco más servicial, o que se preste más a los demás, y no perteneciendo a ninguna institución, con lo que hacemos del día a día, creo yo. Sí, yo también creo que es súper importante la educación y la formación de valores y amar a los hijos desde bebés. Siento que el papel
en la educación desde pequeños es bien importante, porque yo creo que, no sé si todos, pero siento que casi todos los niños tienen sensibilidad y empatía. Casi todos los niños están listos para ser vulnerables a que vio una mariposa y se murió y está triste, o cosas sencillas. Y muchas veces los adultos estamos como, ay, qué ridículo, ya no estés llorando por eso. Siento que podemos crear una cultura más, o que más personas sean empáticas si dejamos de negarles estos sentimientos de vulnerabilidad y como cosas muy sensibles a los niños. Y luego, después de dejar de ridiculizar sus sentimientos solo porque no son fuertes, pero tal vez nos están demostrando que son sensibles y que pueden cambiar muchas realidades si los dejamos, es también cultivar valores dentro de la educación, tanto escolar como familiar. Porque hay muchas veces, seguramente por protegernos, nos dicen, ay, no le hable a ese señor, ay, mire qué horrible ese niño. Si usted no estudia, va a parar siendo de la calle. Como que si la gente se esforzara para ser de la calle, ¿me entendés? En lugar de decir, deberíamos de buscar espacios para poder compartir las cosas que ya tienes, como agradezcamos lo que tenemos, porque uno cambia de juguetes y de ropa. Entonces también buscar espacios desde pequeños donde se puede cultivar la empatía en los niños y que también cada quien pueda decir hacia qué cosa quiere ser empática, porque no todo el mundo va a ser bombero. Yo quise ser bombera, pero era muy chiquita, se nota. Pero también puede ser que hayan quienes sienten una empatía hacia los animales o quienes sienten una empatía, no sé, hay muchas formas de encontrar empatía y siento que para que logremos ser más empáticos como sociedad, debemos fomentar y permitir la empatía desde bebés. Y luego de adultos, darnos el espacio y darnos el chance. Si hay algo que a mí me molesta mucho, si hay algo que a mí me indigna, ¿cómo podría yo entonces mejorar esto? O solo exponerme a alguna actividad, porque nunca nos hemos expuesto. Expongámonos a una actividad donde podamos ayudar. Tenemos que estar listos para saber de que puede ser duro para nosotros, que puede que nos den ganas de llorar, que puede que nos den ganas de irnos y está bien. Pero expongámonos a esto y principalmente seamos amables. Uno de mis trabajos favoritos fue en Montemaría y yo siempre voy a decir que soy Montemaría, aunque ya no esté. Pero a mí me terminó de formar muchos valores. Como sonreír cada vez que entro a un lugar, decir buenos días, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo. Y eso debería de ser de todo el mundo. A todos deberíamos de saludar al Señor, a la persona que pasa la par mía. Cuando yo entro a un banco debería decir buenos días, tal vez no me van a decir buenos días igual, pero hay que tener esa amabilidad adentro de uno para mantener la amabilidad viva. Era para mantener la sonrisa viva, no esperar que el mundo sea hermoso. Uno tiene que empezar a poner el mundo hermoso desde el momento en que entras a un lugar y ser amable y decirle, su vida yo la respeto, no lo conozco, tal vez nunca vamos a hablar, pero me da mucho gusto verlo, buenos días. Cosas así de simples. Yo me recuerdo que una de las cosas que me impresionó mucho fue en la pandemia. Todos nos estábamos preocupando por todos, nos estábamos cuidando todos, los adultos mayores, enfermos crónicos, y las personas que recolectan la basura en nuestras casas fueron de las últimas personas que nos preocupamos y ellos los mantienen limpios. Y muchas veces los invisibilizamos. Una cosa tan simple, voy a decir, si clasificamos bien nuestros desechos, ellos están favorecidos para poder, y nos da igual, qué pereza, es muy hippie separar tú. Entonces, como eso, era como pensar más allá, pensar qué es lo que le está pasando a la persona que diariamente yo miro y cómo puedo apoyar y además, cómo puedo detener esta situación donde no se le está tratando con dignidad. Creo que es eso. Esa sería como mi forma de eso. Listo.
ya casi para cerrar, yo tengo 4 preguntas que son las más trascendentales, siento yo, que porque con eso vamos a resolver el mundo. La primera es, ¿qué es para ustedes la felicidad? Y la segunda es, pensando en la ley de acción-reacción, ¿qué esperan que les devuelva la vida? Recordame la primera. Ay, ¿qué es la felicidad? A la madre. Para mí la felicidad, regreso al agradecimiento. La felicidad es agradecer lo que uno tiene en el momento donde está, con las personas donde esté. Yo creo que la felicidad es una decisión y eso llega cuando uno decide que quiere ser feliz. ¿Y cómo quiere ser feliz uno? Agradeciendo. Cuando hay agradecimiento hay felicidad, definitivamente. Y la otra, acción y reacción. Madre. No, la verdad, ¿sabes? Te voy a ser bien honesta. En estos últimos meses de mi vida he pensado más en qué le voy a dejar yo al mundo. Porque pienso mucho lo que hablaba Mafer, separar basura, eso. Yo separo mi basura tal vez hace unos 10 años. Y aunque nuestro sistema de residuos es lo peor, lo digo, lo peor, porque he visto incendios adentro de ese basurero, adentro de los basureros. Entonces uno se pone a pensar como, bueno, ¿para qué voy a separar mi basura si todo va a dar a un lugar que no se separa? Pero si ustedes se dan cuenta en el camión de la basura, ellos solo agarran las cosas y llevan bolsas colgadas y empiezan a separar. Entonces, si yo entrego mi basura limpia, estoy ayudando a alguien más. Tal vez no va a ser un montón de dinero, pero tal vez hasta le puede servir para guardar sus cosas de comida. Yo lavo todo y se los entrego limpio, porque digo, así tiene que ser. Entonces, más que de verdad, a este punto de mi vida creo que no espero nada, sino más como qué voy a dejar yo en este mundo, más en el mundo que vivimos. Es como me siento más responsable de lo que yo voy a dejar, porque ya tengo suficiente con todo lo que agradecí, creo yo. ¿Qué es felicidad? Para mí, ser feliz es poder ser yo misma. Y uno podría pensar, ay, sí, para mí ser yo mismo es quemar este lugar. No, o sea, eso no está bien, amigos, no lo hay. Pero para mí ser yo misma es poder explorar y poder exponerme a estas situaciones y poder ser sensible sin que me dé pena que la gente vaya a decir, ay, Mafer, ya deja de estar haciendo esas jornadas, descansa. A mí la felicidad es ser yo misma, porque ser yo misma significa que me quiero tanto que sé que lo que estoy pensando está bien, que no es un sentimiento egoísta, sino que se hace desde saber que soy parte de una humanidad y de un mundo donde ser yo misma es convivir en armonía sabiendo que pertenecemos a algo muchísimo más grande. Y por eso mismo, si yo creo que por lo que yo hago voy a recibir algo, no estaría siendo yo misma, sino estaría haciendo algo egoísta de mi parte, que me voy a portar buena onda porque ahí se acuerdan que me deben. Sino, si yo no creo que hayamos venido al mundo para ser malos. No tiene sentido como haber nacido y seguir viva y que la razón por la que sigo viva es para destruir. Porque el mundo no se va a acabar cuando yo me muera. El mundo va a seguir. Entonces, si yo estoy viva y tengo la oportunidad de estar aquí y de disfrutar muchas cosas, paisajes, experiencias, ¿por qué yo se lo voy a negar a alguien más? Entonces es parte como
del pago de estar viva, hacer las cosas bien. Entonces no es como un doy y que me devuelven, sino estoy consciente de que estoy aquí, de que puedo ser yo misma y por eso mismo tengo que ser la mejor versión para mí y para el mundo. Eso sería lo que Listo. Las últimas 2 preguntas y terminamos. No sin antes agradecerles que hayan venido y que compartan con nosotros. Las 2 preguntas son así. ¿Cómo manejan la adversidad? ¿Y por qué seguir teniendo fe en la humanidad? Me encantan las preguntas. A ver, la adversidad es algo que creo que se aprende cada día y que no se termina de aprender jamás. Porque uno cuando está pasando algo duro piensa así como, no, esto fue lo peor que me pasó, no sé qué, pero después viene algo más. Entonces yo creo que la adversidad se maneja con amor. Porque tus amigos, tu familia, lo que haces durante el tiempo que estás pasando una adversidad es lo que te alimenta de esperanza. Y yo creo que eso lo único que lo genera es el amor. Entonces eso sería para mí. Y la otra, ¿por qué creo que esta pregunta me lo hace siempre toda la gente? Porque yo nunca creo que la gente es mala. Nunca. Sí, y por eso es como, de repente me hacen algo malo y yo así como hasta los 3 días entiendo. Y es como, ay, qué mala onda, dijo eso por esto y esto, pero lo entiendo tarde. Y creo que eso es una habilidad que tengo, entender tarde las cosas, porque me cuesta pensar que la gente es mala. Y aun cuando veo cosas malas digo, no hombre, lo que ese tiene es enojo, lo que tiene es odio, ¿me entendés? Lo que tiene es tal. Entonces ahí otra vez regreso al amor. Si esa gente tiene un poco de amor, cambia. Entonces yo creo que con amor también se resuelve eso. Cuando vas a alguien, ese alguien tiene esperanza y entonces se puede convertir en alguien bueno aunque sea alguien malo, porque sí hay gente mala, ya lo he experimentado. Pero con amor se va todo. Entonces yo por eso sigo creyendo en la humanidad, porque todavía hay gente que amamos con pasión. Y si hay gente que ama con pasión, pues sí, ahí la gente mala se vuelve buena. Bueno, para mí, ¿cómo manejar la adversidad? Tampoco fue como que desde chiquita, pues, pero actualmente para mí manejar la adversidad es un momento donde en principio me gusta estar sola, no para sufrir, amigos. Me gusta estar sola para recordarme de todo el amor propio y de por qué a pesar de la adversidad, mi vida y yo somos importantes para estar y para ser. Y recordarme yo sola como no valgo en función de, sino mi valor es mío porque aquí estoy. Entonces la adversidad es también una oportunidad de regresar a mí, evaluar las cosas, ver cómo llegué a este punto, qué tanto fue aquí o allá. Y tomar mi tiempo. A mí me gusta mucho tomar distancia y me gusta mucho que respeten la distancia cuando necesito trabajar en alguna situación dura. Porque todo el mundo está, no deberías de estar así, no deberías de pensar así. No, es que fíjate que allá en no sé qué continente es peor. Respeten mi momento. A mí sí me gusta mucho como tener ese momento mío, no para una rosa de Guadalupe, sino solo para tener este momento, reflexionar y recordarme quién soy y que pues pasan las cosas, cómo lo voy a resolver, qué camino hay. Mi papá dice, cuando hay un problema, busca solución. Si no hay solución, no es un problema. Y aunque al principio no mucho entendía, tiene razón. Hay que buscarle solución a través de un análisis hacia uno. Y si dentro de la adversidad hay que separarse de personas, hay que separarse de situaciones, hay que tomar decisiones que cambian tu vida, pues uno las toma porque es también, si estoy pidiendo dignidad para los demás, pues principalmente también para mí, ¿verdad? Y en la adversidad uno encuentra muchos de sus momentos de reflexión.
Y otra vez se me olvidó la siguiente pregunta. No la recuerdo. ¿So qué creer y seguir teniendo fe en la humanidad? Sí. Sí. Amigos, así he sido siempre desde niña. ¿Por qué tengo fe en la humanidad? Porque yo soy humana. Y si yo puedo dar la mejor versión de mí, para el mundo, la humanidad puede. Muy bien. La verdad es que a mí me deja mucho que pensar. Digamos que creo yo que en los momentos en que uno se enfrenta a la adversidad, cuesta mucho llegar a este momento en el cual uno reflexiona sobre uno mismo y lo primero que hace como mecanismo de defensa es anteponer una excusa, anteponer alguien más, no fui yo, pues, no es mi culpa. Bueno, hablar de la culpa es algo muy feo, pero no es mi responsabilidad o yo no tuve nada que ver. Mientras que creo yo y valoro mucho esa posibilidad del tiempo solo para poder decir lo que me está pasando, pues yo lo permití, yo lo procuré o yo dejé que sucediera, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy valioso. Yo les agradezco su... y- Perdón la interrupción. En la adversidad personal, estamos con lo que decís. En la adversidad de las injusticias que pasan, sí, no es culpa, digamos, del niño haber nacido en esa situación. También hay como, a mí a veces me preguntan eso y yo, sí, pero él no tiene la culpa, que fue lo que tú dijiste, ¿verdad? Entonces, también es bien importante hacer una separación entre la adversidad dentro de nuestra situación y la injusticia que existe en el mundo. Porque luego también a veces hay discursos de, pues así le tocó, pobrecito. No le tocó, a nadie le toca. Es diferente en la adversidad como en nuestros privilegios, digamos, ¿verdad? Claro, claro. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que ante una injusticia uno lo menos que puede hacer es quedarse callado, ¿verdad? Y buscar una acción. Así que les agradezco el tiempo, agradezco el espacio de Catafixia y pues nada, seguimos el próximo mes con las sesiones para platicar de libros y de a ver qué se nos ocurre. Así que muchas gracias y que todos tengan feliz noche.